Hola, mire lo que son las cosas. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, electo en la plena cuarta transformación, uno de los ministros de los dos, que se sienten grandes juristas y que llegaron por sus propios méritos. El proceso de selección de ministras y ministros no es por parte de la Suprema Corte, en este caso de la ministra Piña, pero sí pueden ser cooptados, como es el caso de Juan Luis González Alcántara Carrancá, que primero dio el mandazo cuando protegió a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, en su tiempo gobernador. Echó abajo lo que determinó la Cámara de Diputados de quitarle el fuero, una decisión que avaló incluso el Senado de la República. En un sistema como el nuestro bicameral, donde los dos diputados y senadores tienen las facultades de ejercer el juicio político, Juan Luis González Alcántara Carrancá demostró que se había sesgado y que se había hecho al lado del grupo que lidera Norma Piña. Hoy en día pareciera que candidata presidencial. Digo, por lo que ha provocado, por lo que ha hecho, no por lo que se le pueda hasta decir, pues qué bueno que hizo todo esto. No. Juan Luis González Alcántara Carrancá se ha convertido en el instrumento, un instrumento mediático, un instrumento de choque, un instrumento de ejercer la presión a tope. Desde luego, en este ambiente también está, en este contexto y en este tema de Yasmín Esquivel Moza, está metido hasta más no poder la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que tampoco vive sus mejores momentos con el rector Enrique Graue. De acuerdo a la información que se ha generado, un ministro propone una vía para que la Corte investigue las denuncias contra Yasmín Esquivel por el plagio de su tesis. El tema ya está zanjado, terminó desde hace tiempo, pero González Alcántara Carrancá reconoce que la presidenta del Supremo, Norma Piña, tiene facultades para determinar si se inicia o no un procedimiento disciplinario contra Esquivel. Es el proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, según una nota que aparece en El País, en el periódico El País, firmada por Cedric Raciel. Bueno, ¿qué es lo que dice? El debate por las acusaciones del plagio académico cometido por la ministra Yasmín Esquivel, que no está, de hecho, todavía, es un tema bastante político, no jurídico. Está por avivarse en el seno de la Suprema Corte. El ministro Juan Luis González Alcántara ha circulado a sus colegas un proyecto en el que propone qué trámite administrativo debe darse al máximo tribunal a los cientos de denuncias presentadas contra Esquivel para iniciar eventualmente un procedimiento disciplinario en su contra. El País, el periódico, ha tenido acceso a detalles del proyecto que sostiene que la Corte sí tiene facultades para investigar denuncias promovidas contra alguno de sus integrantes e imponer sanciones administrativas. Si el caso lo amerita, este asunto en el Supremo corre por una vía separada de la que sigue la UNAM, que aún debe determinar si la ministra incurrió en plagio en su tesis de licenciatura en Derecho en 1987. El proyecto de consulta al trámite es el 1/2023, elaborado por González Alcántara, será votado en una sesión privada en las próximas semanas. Si se aprueba con una mayoría simple de 6 votos, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, UGIRA por sus siglas, deberá revisar las denuncias que hasta mediados de marzo sumaban 667 y elaborar un informe. A partir de ese reporte, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, deberá resolver sobre la admisibilidad de las quejas, esto es, determinar si existen elementos suficientes para la apertura del proceso disciplinario. No es que el proyecto proponga dar a la ministra presidenta una facultad extraordinaria. En realidad se trata de reconocer lo que dispone el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que indica que a la presidencia del tribunal le corresponde pronunciarse sobre la administración de las quejas con base en el informe que presente la UGIRA. Si se declara procedente el inicio del proceso disciplinario contra Esquivel, la sustanciación quedará a cargo de la Contraloría del Supremo, que abrirá un periodo de alegatos en el que las partes
la denunciada y sus denunciantes presenten al menos a su favor elementos y al final elaborará un dictamen de acuerdo con el proyecto de González Alcántara. Será el Pleno de la Corte el que por mayoría emita una resolución y dicte sanciones, solo si se encuentra que la ministra incurrió en faltas administrativas. Las denuncias promovidas contra Esquivel acusan que la jueza no goza de la buena reputación que exige la Constitución para desempeñar el cargo de ministro del Supremo y que no ha preservado la dignidad propia de la función judicial. Mire lo que son las cosas. Creo que si nos vamos a denuncias, se podrían presentar muchas más denuncias en contra de la ministra presidenta y le aseguro, no tendrían el menor peso. ¿Qué es lo que tratan de hacer con esto? De acuerdo a la información que se tiene, pues ya está circulando entre los integrantes de la Suprema Corte el documento de Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone investigar las denuncias de plagio de tesis. Esto es meterle una presión extraordinaria a lo que es este tema muy político, por cierto. El ministro González Alcántara presentará un proyecto para juzgar a la ministra según los lineamientos del máximo tribunal. Detrás de todo esto está Enrique Graue, está la misma Norma Piña, que llegó a ese lugar precisamente por el ruido mediático que le generó a Yasmín Esquivel Moza. Son 667 denuncias. ¿Cuántas denuncias, y eso me pregunto, se podrían presentar en contra de la ministra presidenta? Yo creo que muchas, y sin embargo no hay. Digo, hay incluso una cantidad de firmas que supera por mucho esto, y tendría que presentarse entonces ante la unidad encargada de investigar, para poder llevarla ante el mismísimo Supremo Tribunal, que es ya no de justicia, sino de injusticia. La propuesta del ministro sostiene que el máximo tribunal sí tiene facultades para investigar denuncias promovidas contra alguno de sus integrantes e imponer sanciones administrativas en caso necesario. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado en el ojo del huracán desde que empezó todo esto, pero no propiamente por Yasmín Esquivel Moza, sino más bien por las acciones políticas que han tomado y que iniciaron cuando Yasmín Esquivel se pronunció por pretender, pues ese fue todo el ruido que desató. Ella quería ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y todo inició con una nota que sacó en su momento Lord Montajes, como le llaman a Carlos Loret de Mola. Luego la retomaron medios de comunicación, se metió con todo la Universidad Nacional Autónoma de México, concretamente el rector Enrique Graue, quien se niega a darle facultades a todo el estudiantado de la UNAM para elegir un nuevo rector, que es la Junta Universitaria, la Junta de Gobierno, la que debe decir. A ese amparo bajo ese criterio se han electo a los últimos rectores. Entonces, el ruido que le meten a Yasmín Esquivel Moza no es innecesario. De hecho, Yasmín Esquivel Moza representa un problema serio de credibilidad a los integrantes del llamado Supremo Poder de Justicia. Es en realidad el máximo tribunal, pero hoy en día está de capa caída. Y si usted tiene alguna duda al respecto, le comento que han beneficiado a cuantos han querido y han perjudicado a quien ellos consideran personas que no les son fieles en cuanto a sus propuestas. Ahí tiene otro de los personajes muy de derecha. Esta corte está conformada por ministras y ministros en su mayoría, pues no contrarios a la Cuarta Transformación, pero sí muy identificados con el bloque de Va por México. Parecen una extensión política de una organización que ha sido señalada reiteradamente por el presidente de México. Ha sido señalada precisamente por este tipo de decisiones que dejan mucho que desear. Incluso el general Rodríguez Bucio, jefe de la Guardia Nacional, señaló hace unos días que la misma Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte, junto con otra jueza, habrían hecho a un lado una queja que se presentó contra ellos no contra ellos, que se presentó en contra de, en contra de varios elementos que eran guardaespaldas
del entonces gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco. Desecharon un recurso de queja, hay una persona pues pobre dentro de esa averiguación y sin embargo todo quedó o lo han dejado en el olvido. Ahí tiene usted a otra de las que se menciona, bueno, ella es Margarita Ríos Farjat, de los demás poco se puede decir Pérez Dayán, que se siente el nuevo dueño de la corte, con Norma Piña como presidenta, ahí la tiene. Ella es quizás una futura candidata a la presidencia de México. Digo, hasta donde le alcance. La señora es mediática en estos momentos, la ministra presidenta, por todo lo que se ha llevado en contra de Yasmín Esquivel Moza, pero también sobre decisiones muy polémicas. El mismo día que estaban juzgando en Nueva York al entonces que era secretario de Seguridad, ella estaba regresándole, a Genaro García Luna, ella estaba regresándole los recursos a Linda Cristina Pereira, esposa de García Luna. Bajo este criterio se tiene que entender que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene intereses muy claros respecto a Yasmín Esquivel Moza. Sí, es obvio, tienen intereses políticos, como han sido sus decisiones en estos casos. Las últimas decisiones han sido muy políticas, están politizadas, no están en el tema jurídico, y bajo ese argumento de politizar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es como actúa hoy Juan Luis González Alcántara Carrancá, el mismo que acuñó la frase de cabecita de vaquita, en referencia al entonces gobernador de Tamaulipas. Y es todo un engranaje de situaciones que se dan en contra de Yasmín Esquivel Moza, y ahí tiene el momento en que tomaba, en la foto de fondo, en que tomaba posesión del cargo, juraba estar de acuerdo a las circunstancias y conducirse con estricto apego a la ley, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Llegó por la mayoría legislativa que tiene Morena. Él fue electo por esa mayoría. Y creo que en dos casos en específico, y eso pues lo ha dicho el presidente de México, respecto a que sí hubo, no mano negra, sí hubo dos que no fueron las mejores decisiones. Se señaló en su momento que una persona con poca presencia jurídica era Margarita Ríos Farjat. De Juan Luis González Alcántara Carrancá, no, pues él fue jefe de la fiscalía, fue jefe de bueno, pues estuvo en el periodo de gobierno del presidente de la República en la Ciudad de México. Cuando fue jefe de gobierno, él estuvo en ese entonces como máximo magistrado allí, era el que ejercía las acciones jurídicas, es decir, conoce el tema, y creo que es el que más conoce de temas judiciales y que hoy está al servicio político, no está al servicio del pueblo, y ahora prepara perjudicar a Yasmín Esquivel Moza, a quien no ve como una compañera, sino como una adversaria política. Eso es lo que está pasando en la Suprema Corte, pero no es algo aislado. Les estorba la ministra Yasmín Esquivel Moza, porque de fondo también la UNAM, Enrique Graue, le va a seguir en esa grilla que tiene en contra de Yasmín Esquivel Moza, que ya presentó argumentos a su favor, que ya presentó todos los datos que le pidieron, que ya presentó todos los argumentos a su favor, y todavía siguen con una grilla que tienen la intención quizás de sostener y de poder meter por la puerta de atrás, que va a ser muy difícil, al ex presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, como pues rector de la UNAM, que dice que no quiere. La UNAM también maneja muchos recursos, que es lo que le encanta a Córdoba Vianello. Está interesante el tema. Juan Luis González Alcántara Carrancá, prianista. Ahora en contra de Yasmín Esquivel Moza. No se cansan, ¿verdad? Así están las cosas. Amigas, amigos, yo regreso con más información.